Descubierto, el increíble heroísmo de una faccineida que salvó al hijo del millonario en 12 minutos. Clara, una faccineida colombiana, se despertó esa mañana con el ardor de la rutina apretando su pecho. Eran las 5:30, y el sol aún apenas daba sus primeros tintes de luz a la vibrante ciudad que la envolvía. Su hogar, un pequeño y desordenado apartamento, permanecía sumido en un silencio que hablaba de los sueños aún dormidos de su hijo. No quería perderse esa oportunidad de asegurar un futuro mejor, aunque cada día su cuerpo, cansado y marcado por el esfuerzo, reclamara un descanso que sabía que no podía permitirse. Las enseñanzas de su madre resonaban en su cabeza, una y otra vez: el amor y la dignidad son la verdadera riqueza. Pero ¿qué significaba eso realmente cuando se trataba de sobrevivir? Mientras trabaja en la exclusiva oficina del edificio Resplandor, sus manos callosas se deslizan por los rodillos de la escoba, limpiando el suelo que brilla como el cristal. Este espacio es para muchos un símbolo de éxito, pero para Clara representa una lucha interminable, en un océano de ricas almas desconocidas que la ven solo como una sombra. Siente que cada mirada que escanea su figura es un recordatorio de su lugar en el mundo, ajena a un futuro que parece cada vez más distante. Esa opresión constante de ser invisible, de sentir que su voz nunca sería escuchada, pero la dignidad que le enseñaron la mantiene erguida, todo cambia en un instante. Un grito desgarrador sacude la exclusividad del lugar. Clara, atónita, se vuelve hacia donde proviene el sonido, y su corazón se detiene al ver al niño del propietario, un pequeño de no más de 8 años, que ha colapsado. Su mente trabaja a 1000 por hora, recordando el rostro desesperado de su madre mientras clamaba por la salud de su propio hijo durante un ataque de asma. La incredulidad envuelve la oficina, los ejecutivos, en su traje impecable, parecen paralizados, incapaces de reaccionar ante la emergencia. El pánico cede ante Clara, y ella siente la presión de la responsabilidad surgiendo como una ola imparable. Con un impulso feroz, se deja llevar por la memoria de aquellos días oscuros y decide actuar. Dobla su cuerpo sobre el pequeño, notando la fragilidad de su ser, y cada uno de sus instintos aguijonea su mente: así no puedes, no eres nada, solo una faccineida. La angustia crece cuando observa que el tiempo avanza implacable. Sus manos se sienten temblorosas, y el sudor perlante aflora en su frente. Los murmullos a su alrededor aumentan, cuestionan su presencia, su competencia. ¿Por qué ella y no los demás? Pero la voz de su madre se alza por encima de todo. La verdadera dignidad se muestra en los momentos de crisis. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Clara siente un torbellino de emociones y la intensidad del momento alcanza su clímax. Cada segundo que pasa se siente como un puñal, cortando su esperanza, mientras su mente se aferra a métodos de reanimación que había aprendido en su lucha como madre. La sombra de los mirones se cierne sobre ella, como si su pasado invalidara su presente. ¿Qué importa ser una madre de familia si no puede salvar una vida? En esos instantes críticos, su respiración se acelera y los ecos de sombras críticas la hostigan. Podrá, en medio de las burbujas de rechazo, triunfar. Mientras la agonía del momento se intensifica, Clara se aferra a la voz de su madre que resuena en su mente. Con cada contacto que proporciona, logrará que esos ojos se fijen en ella, no como la faccineida, sino como la salvadora. Su corazón late desbocado mientras lucha por mantener la calma. Los rostros que antes la menospreciaron ahora están a su alrededor en espera, atónitos. Nada puede prepararla para lo que viene.
La adrenalina inunda a Clara mientras se aferra a la vida del niño, cada compresión, cada respiración artificial, son una lucha no solo por su supervivencia, sino por su propia identidad. Con cada mirada despectiva de sus empleadores, el peso de los prejuicios y el miedo amenazan con aplastarla. Sin embargo, en su mente resuena el eco de su madre, la dignidad se muestra en los momentos más oscuros. Esas palabras, usualmente olvidadas en su día a día, ahora son el faro que ilumina su camino. El nudo en su estómago no es solo por el niño, sino por la atmósfera tensa que la rodea. Los murmullos se convierten en un murmullo ensordecedor más que en una crítica. Clara siente la presión. Las manos de los demás, que antes eran ajenas, ahora parecen entrelazarse en un círculo de juicio y expectativa. ¿Sería suficiente su esfuerzo? Finalmente, el niño comienza a toser, sus ojos parpadean, y con eso, un respiro de alivio recorre la sala. Pero en el fondo de su pecho, una chispa de inseguridad se encierra. ¿Fue solo suerte? ¿O soy realmente capaz de esto? Clara se detiene un momento. No puede dejar que esas dudas la consuman. En los últimos años, sus experiencias en la vida y las enseñanzas impartidas por su madre la han equipado con herramientas que van más allá del simple acto de limpiar. Ha cultivado empatía, resistencia y habilidad para responder a situaciones adversas con valor. Mientras la sala se recompone, Clara se levanta, sintiendo cómo las miradas cambian de desdén a respeto. ¿Acaso la percepción de aquellos hombres de corbata ha mutado? En sus ojos puede ver que han pasado de considerarla una simple faccineira a una heroína. Pero solo un instante dura ese reconocimiento, ya que pronto vuelve la rutina. Mientras se dirige hacia su carrito de limpieza, las dudas se disipan, dando paso a una corriente más fuerte de determinación. Porque esta experiencia no solo la transformó a ella, sino que también dejó una marca en quienes eran sus superiores. En las siguientes semanas, Clara se entrega aún más a su trabajo, reflexionando sobre su papel en la vida. Cada día es un viaje hacia la revalorización de su propia identidad. Comienza a observar a los ejecutivos de la oficina, los mismos que solían ignorarla, desde una nueva perspectiva. Se pregunta si ellos están tan atrapados en su mundo de logros y dinero que han olvidado el verdadero precio de la vida humana. Sus decisiones se centran en dar un paso más, en encontrar oportunidades para superarse, no solo como empleada, sino como una persona que vale más de lo que un título puede indicar. El cambio no es inmediato ni sencillo, pero Clara empieza a compartir su historia con otros trabajadores del edificio. Conversaciones sencillas se convierten en profundas reflexiones sobre la dignidad, la lucha y el valor en la vida cotidiana. Ella se siente más segura y más visible. Cada día, pasa al menos un par de horas leyendo sobre primeros auxilios, con la determinación de nunca más ser una sombra, sino una fuente de fortaleza. Sin embargo, cuando todo parece estar en su lugar, una noticia inminente la lanza nuevamente al abismo. Se entera de un proyecto de eficiencia dentro del edificio que podría causar despidos masivos. Clara se enfrenta a una decisión fundamental: luchar por su posición, o arriesgarse a hablar y defender el valor de cada vida en el edificio, incluyéndose a sí misma. El dilema es abrumador. ¿Realmente tiene la fuerza para desafiar lo establecido? ¿Está dispuesta a exponerse nuevamente al juicio y conseguir el cambio que considera necesario? Es el momento de una verdad trascendental, y apenas comienza a entender el verdadero poder que acaba de descubrir dentro de sí, cuando la próxima crisis, aún más intensa, se cierne sobre ella. Clara siente la presión del aire en la sala al enterarse sobre el proyecto de eficiencia. Cada palabra del aviso pesa sobre sus hombros, como un manto de plomo. A su alrededor, escucha murmullos de inquietud entre sus compañeros, quienes se mueven nerviosamente en sus sillas. Ella, sin embargo, está presa de una claridad fulgurante, aunque aterradora. Es el momento de actuar o permanecer en la sombra, una elección que se repite en su mente. En su corazón, la duda se transforma en un fuego interno que la empuja a levantarse y hablar.
¿Y si me despiden? Se pregunta. Pero también surge otra voz, ¿y si no hablo y alguien pierde su trabajo por un capricho corporativo? La conversación que ha iniciado recientemente con sus compañeros acerca de la dignidad y el valor de la vida resuena en sus oídos como un mantra. Es ahora o nunca, después del trabajo, mientras sus compañeros se dispersan, Clara se queda unos instantes. Su mirada se encuentra con la de Alberto, uno de los ejecutivos que la miraba con desdén antes del incidente del niño. Esta vez, su expresión es diferente, más contemplativa. Se siente impulsada a acercarse a él, a exponer sus preocupaciones. Alberto, dice, con una voz que intenta ser firme. Me enteré del proyecto. ¿Qué pasará con nosotros? La incertidumbre está afectando a todos aquí. Sus palabras fluyen con autenticidad, sin la pretensión que solía enmascarar. El ejecutivo la observa en silencio, y Clara siente que cada segundo se convierte en un pequeño juicio. Clara, las decisiones se toman desde una perspectiva más amplia, responde con un tono que intenta ser comprensivo. Pero esto es solo parte de la eficiencia del negocio, ella no se rinde. Pero cada uno de nosotros también somos parte de esto. Nos hemos entregado a esta empresa, y lo que se espera de nosotros va mucho más allá de la productividad. Estoy dispuesta a ayudar, a encontrar otras formas de ser eficiente sin despedir a nadie. Clara apenas puede creer lo que dice, pero la fuerza de su voz la empodera. Alberto frunce el ceño, pero Clara puede ver que hay una chispa de interés en sus ojos. Esa chispa la alienta. Es un momento difícil, pero ella sigue desarrollando su argumento, enfatizando que despedir a empleados no solo es una lógica de números fríos, sino que tiene repercusiones en vidas humanas. Pone en evidencia su experiencia como faccineira, las historias que ha escuchado de sus compañeros y la pasión que comparte por un espacio laboral que valore a todos por igual. Recién al terminar su exposición, siente una mezcla de ansiedad y orgullo. Ha liberado una parte de sí misma que creía perdida. Puede que no se anote como un cambio inmediato, pero hay algo que ha comenzado a florecer en su interior, una semilla de valentía que nunca supo que poseía. De regreso a casa, el camino parece más claro. Clara sabe que hay muchas batallas por luchar, pero ha descubierto que incluso la voz más pequeña puede resonar en las áreas más inesperadas. Aunque el futuro sigue siendo incierto, siente que cada paso que da es hacia adelante. Sin embargo, también siente en su interior que este enfrentamiento no será el último. Cuando llega a su apartamento, una notificación en su teléfono la detiene en seco, una reunión de emergencia entre altos ejecutivos para discutir el proyecto de eficiencia. Comprende que su intervención fue solo el inicio de un recorrido monumental. Se sienta en el borde de la cama y toma una profunda respiración. ¿Qué otros caminos estaré dispuesta a explorar? Se pregunta mientras un nuevo dilema comienza a formarse en su mente. La lucha no ha hecho más que empezar, y Clara de pronto se da cuenta de que, en la búsqueda de dignidad y reconocimiento, ha despertado algo más profundo dentro de ella que solo determinación. Es un liderazgo que nunca había creído tener. La noche avanza y su mente comienza a maquinar estrategias, identificando a quién más debe abordar, y en ese momento, una inquietud le recorre el cuerpo. ¿Qué pasará si desafía a la dirección? ¿Qué riesgos estoy dispuesta a asumir por un cambio verdadero? Enfrentar al sistema, sembrar la semilla de la resistencia, se agita como una tormenta dentro de ella. Clara está preparada para accionarse, pero la pregunta es, ¿hasta dónde estará dispuesta a llegar? La siguiente mañana, Clara se despierta con una mezcla de nervios y determinación. La notificación de la reunión de emergencia no la ha dejado en paz. Cada vez que cierra los ojos, la imagen de su jefa y los directores se presenta ante ella, decididos a hacer recortes. En su mente, se repiten las palabras que había pronunciado la noche anterior. Son como un eco que la anima a seguir adelante. Mientras se prepara, Clara no puede evitar preguntarse cómo podría contribuir más allá de lo que hizo con Alberto. Su mente se activa,
buscando maneras de articular su pensamiento más allá del miedo. Una idea surge como una chispa, ¿y si pudiera presentar una alternativa al proyecto de eficiencia? Un plan que no solo exhiba su capacidad de análisis, sino que también apoye el tejido humano de la empresa, una propuesta que responsabilice a sus líderes de ver más allá de sus informes financieros. Con esa idea en mente, Clara se encamina a la oficina, su corazón palpita con fuerza. La sala de juntas se siente como un campo de batalla, cada paso que da hacia ella es una mezcla de incertidumbre y gallón en su determinación. Esta vez, no se trata solo de hablar. Se trata de hacerse oír, de ser parte de la solución. Al llegar, encuentra a sus compañeros de trabajo reunidos en un murmullo sombrío, más preocupados que nunca. Muchos tienen expresiones de resignación, unas que Clara no puede soportar. Sabe que lo que deberán enfrentar no es solo un despido, sino una erosión de su dignidad. En un momento de inspiración, Clara se dirige a la pequeña multitud. Sé que todos están asustados, comienza, su voz retumbando contra las paredes. Pero hoy, llegamos a la reunión con una única voz. No quiero ser solo una faccineira, quiero ser parte de este equipo que hará la diferencia. Sus ojos brillan con determinación al notar que algunos comienzan a prestarle atención, incluso a asentir. Mientras la reunión comienza, la tensión es palpable. Clara siente que su corazón está en la garganta. Disciplinada, sus pensamientos se agolpan y decide que es su momento de contribuir no solo como empleada ocasional, sino como una voz de cambio constructivo. En su mente surge un esbozo de cómo podría mejorar la eficiencia sin perder el capital humano de la empresa. Casi a la mitad de la presentación de cifras y gráficas frías, Clara levanta la mano. El lugar se queda en silencio. Me gustaría ofrecer una propuesta alternativa. En ese instante, cada mirador se posa sobre ella de manera inquisitiva, como si esperaran ella hablara en otro idioma. La confianza de un mar de dudas la inunda. Ha pasado de ser una observadora a convertirse en una protagonista de su propia historia. Con claridad, expone su concepto de eficiencia humana, donde las habilidades y talentos de cada miembro del equipo se integra en un plan de acción que no solo busca reducir costos, sino potenciar su valor. Describe cómo la automatización podría implementarse sin la necesidad de despedir a nadie, haciendo que cada miembro se sienta apreciado en su puesto. Sus palabras parecen fluir con mayor fuerza a medida que se sumerge en su presentación. Clara se siente poderosa, como si el liderazgo que había sentido la noche anterior se desplegara con cada frase que pronuncia. Puede ver que la atención de algunos directivos se vuelve más seria, incluso durante un parpadeo, hay destellos de curiosidad. Sin embargo, no es suficiente. Alberto interrumpe, con una mirada inquisitiva. Clara, tu idea es interesante, pero ¿cómo podemos implementarlo sin afectar los resultados a corto plazo? Sus palabras resuenan en la sala, pero Clara siente que hay una oportunidad allí. La dirección es un reto, pero el deseo de cambio es más fuerte. Podemos hacer una prueba, un pequeño grupo para iniciar el cambio, sugiere, tomando aire. No se trata solo de números, también son personas que tienen potencial, que merecen una oportunidad. La tensión se corta cuando la reunión se hace más intensa. Clara, a pesar de la incertidumbre, ha comenzado a abrir un camino que no había imaginado, resonando no solo con su voz, sino con su esencia interior. Sin embargo, en su mente, la pregunta persiste, ¿será suficiente esta vez para transformar la perspectiva rígida de la dirección? A medida que se cierran las discusiones, Clara siente que un aspecto de la batalla ha comenzado, pero el terror a lo que pueda venir la atormenta. ¿Qué pasará si me desprecian por esto? ¿Y si el sacrificio de mis ideales lleva a un costo personal? En la penumbra de su mente, una respuesta pone en duda su camino. Y así, mientras la reunión avanza a su conclusión, Clara se da cuenta de que cada paso hacia adelante tiene el potencial de abrir nuevas puertas, o cerrarlas completamente de una vez. Pero ahora,
lo que también ha explotado en ella es una nueva necesidad de explorarse a sí misma, de forjar su destino con valentía. ¿Podrá Clara sostener esa valentía ante las implicaciones de su propuesta, o se verá obligada a lidiar con las consecuencias de haber desafiado a la dirección? Con una mezcla de ansiedad y anticipación, se pregunta quiénes permanecerán a su lado en esta batalla antes de que el verdadero desafío comience a arremolinarse. La semana siguiente, Clara se encuentra en un estado de reflexión persistente. La reunión ha dejado una profunda huella en su percepción de sí misma y de su entorno, el eco de sus palabras aún resuena en sus oídos. Había comenzado a vislumbrar el potencial que llevaba dentro, un deseo ardiente de contribuir de manera significativa más allá de lo que jamás imaginó. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro inmediato se cierne sobre ella como una sombra. Mientras comienza su jornada laboral, Clara revisa detenidamente su propuesta, ajustando detalles aquí y allá. Siente la necesidad de mostrar no solo su análisis, sino también su capacidad para liderar. Decidida a dar el siguiente paso, se siente en la obligación de concretar su plan en algo tangible, algo que no pueda ser ignorado por la dirección. La idea de un grupo piloto para probar su enfoque fluye en su mente, como un río que lucha por salir de su cauce. Un día, mientras observa a sus compañeros en la sala común, Clara toma nota de sus interacciones. Cada conversación, cada risa, es un recordatorio de los vínculos que hacen que su trabajo y su entorno sean valiosos. Y si pudiera capturar esta esencia, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Clara decide invertir en su desarrollo personal. Investiga sobre liderazgo, gestión de equipos y cómo inspirar a otros. Se sumerge en libros y vídeos, absorbiendo herramientas que puedan enriquecer su propuesta original. Quería ser el tipo de líder que su equipo necesitaba, alguien que permaneciera atenta a sus talentos y necesidades. La chispa de su autenticidad comienza a brillar más que nunca. El siguiente viernes, Clara organiza una pequeña reunión con un grupo selecto de compañeros. Se siente nerviosa, es un paso que la coloca un poco más allá de su zona de confort. En el aire hay una palpable combinación de inquietud y emoción. Estoy aquí hoy porque creo que juntos podemos desafiar el sistema. No se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar, expone, su voz resonando con renovada fuerza. El grupo responde bien. Discuten, aportan ideas e incluso desafían a Clara en algunos puntos. Esa interacción se convierte en una chispa de motivación. No solo estaban hablando para ella, estaban construyendo algo en conjunto. Clara toma cada observación como un regalo, algo que necesita para fortalecer su propuesta. Comienza a ver el valor de la colaboración. Muchas voces sumadas pueden crear un impacto mayor. A medida que pasan las semanas, el diseño de Clara se transforma. La eficiencia humana ya no es solo un concepto, es una representación visual de las cualidades únicas de cada individuo en su equipo. Clara se siente cómoda intercalando su conocimiento con el de sus compañeros, construyendo una mano colectiva que respalde su visión. David, un compañero que inicialmente había mostrado escepticismo, se convierte en un aliado clave. Su experiencia en el departamento de operaciones resulta invaluable. Vamos a presentar una simulación con datos reales, sugiere tras revisar sus avances. El reto los impulsa a diseñar un prototipo que podrían presentar en la próxima reunión trimestral. Abraza esta nueva etapa con coraje, pero la preocupación nunca se aleja por completo. ¿Y si no funciona? ¿Y si perdemos la fe que hemos cultivado? Clara enfrenta esta batalla interna. Cada paso que da parece estar acompañado por la incertidumbre, como dos sombras danzando eternamente. La fecha de la presentación se acerca, y el día previo a la reunión, Clara realiza una última revisión. Las dudas resurgen con más fuerza. Se encuentra a solas en la oficina, y en un giro emotivo comienza a hacer una lista de preguntas que debe responder para sí misma. ¿Por qué hice esto? ¿Qué quiero lograr con esto? Las respuestas surgen, dándole claridad vital.
La voz que se ha desarrollado en su interior no es solo una aspirante a líder, sino la representación de cada uno de sus compañeros. Clara recuerda que no se trata solamente de la prueba que ha creado. Se transforma en una oportunidad personal y profesional para redefinir cómo el trabajo puede ser un espacio de crecimiento, no solo de utilidad. La mañana de la reunión, Clara se siente un torrente de nervios y energía. Al entrar en la sala, ya no es simplemente la empleada que teme a la dirección. Se ha convertido en la abanderada de su equipo. La tensión en el aire es palpable, y una pregunta crucial atormenta su mente: ¿seré capaz de llevar esto hasta el final, sin rendirme ante el miedo que puedo ver en los rostros de quienes me rodean? La puerta se cierra detrás de ella, y en su interior se prepara para la confrontación. Este es su momento de verdad, donde las decisiones se traerán consecuencia. ¿Estará lista para enfrentarse no solo a la dirección, sino también a sus propios miedos? Clara mira a su alrededor, tomando nota de las miradas fijas en ella. En ese momento, su corazón late con fuerza, un recordatorio de que el miedo puede ser tanto un enemigo como un aliado. Ha llegado hasta aquí, y no puede permitir que la duda la paralice. Sin embargo, el asombro de la sala, en su mayoría vacía de entusiasmo y lleno de escepticismo, parece amenazar con desdibujar su visión. Con una profunda respiración, Clara comienza a presentar su plan. Utiliza cada palabra cuidadosamente, como si fueran piedras preciosas que está colocando ante su audiencia. Describe cómo cada miembro de su equipo aporta algo valioso, cómo su enfoque puede redefinir la eficiencia y mejorar el entorno laboral, no solo para obtener resultados, sino para fomentar un bienestar colectivo. Su entusiasmo es palpable, y se siente un leve cambio en la atmósfera, como si sus palabras comenzaran a abrir las mentes de aquellos que la escuchan. A medida que avanza, Clara percibe ciertas reacciones. Algunos asienten con la cabeza, otros fruncen el ceño. Esta nueva realidad le presenta un desafío interno: debe mantener su foco y no dejarse desanimar por el escepticismo. Su puño se cierra. Woodson, el director, parece ser el más crítico. ¿Cómo puedes garantizar que esto funcionará, especialmente en un ambiente tan adverso? Lanza con tono mordaz, las palabras le atraviesan como puntadas en el corazón. No tengo todas las respuestas, responde Clara, levantando la mirada, pero tengo la voluntad de hacer que funcione. Estoy aquí para aprender, y mi intención es crear un espacio donde todos se sientan valorados. En ese instante, una verdad se revela: se trata de la autenticidad, de la capacidad de ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. La reunión avanza, y Clara se siente más cómoda. Se da cuenta de que cada pregunta, cada crítica, es una oportunidad para reforzar su argumento, para demostrar su solidez. Recuerda las noches en que estudió sobre liderazgo y comunicación, y cómo esas herramientas la han llevado hasta aquí. A través de discusiones abiertas y diálogos sinceros, va tejiendo una red de apoyo que la motiva a seguir adelante. Sin embargo, la presentación no es solo la defensa de una idea, es una lucha interna. Cuando finaliza, Clara mira a su alrededor, buscando el apoyo que necesita, pero también enfrentándose a su miedo: ¿y si todo esto es en vano? Las miradas curiosas y críticas dejan una huella en su mente, dándole vueltas a la pregunta si realmente es un líder capaz. Mientras espera la respuesta de la dirección, Clara siente como el tiempo se vuelve una eternidad. Los murmullos en la sala y la deliberación del equipo directivo paralizan su mente en una espiral de duda. La voz interna que había crecido en días recientes comienza a tambalearse. Es posible que su esfuerzo no sea suficiente, que las expectativas que ha colocado sobre sus hombros sean demasiado pesadas. Al salir de la sala, una sensación de derrota latente comienza a acumularse en su interior. Se detiene en el pasillo un momento, apoyándose en la pared, sintiendo cómo la presión de la incertidumbre se aglomera en su pecho. Clara recuerda el rostro de cada miembro de su equipo, esos ojos que habían puesto su confianza en ella. No solo se trata de mí, murmura para sí, esto es por ellos. Es entonces que un nuevo impulso comienza a formarse.
Decidida, Clara da un paso hacia adelante, el viento de una nueva determinación soplando en su rostro. Necesito comunicarlo, más allá de cualquier reunión, se dice. El enfoque debe ser llevar esta idea al equipo en un entorno más abierto y amigable. En medio de su reflexión, recibe un mensaje de David. No te desanimes. Lo que presentaste es poderoso, un paso hacia algo más grande. Hablemos después de la opinión del director. Ese simple recordatorio activa nuevamente su chispa interna. Ella puede canalizar este momento en algo constructivo. Mientras Clara camina de vuelta a su puesto, se percata de que su viaje no se ha tratado simplemente de un proyecto. Lo que ha experimentado hasta ahora es un camino hacia el autodescubrimiento. Ahora está más consciente del valor que puede aportar, no solo a su trabajo, sino a su vida. La hora de la verdad ha pasado, pero esto es solo el principio, y en esa silenciosa revelación, Clara se propone replantear su estrategia. La próxima vez no solo presentará su plan, creará un espacio donde cada voz cuente, donde cada idea tenga la oportunidad de florecer. Pero, ¿será este cambio suficiente para retomar el rumbo? La sombra del miedo aún acecha, esperando a ser confrontada una vez más. La batalla por su propio potencial aún no ha terminado, el verdadero desafío está por llegar. Clara se sienta en su escritorio, las manos temblorosas sobre el teclado. Las palabras de David aún resuenan en su mente, y la fragilidad de su confianza se entrelaza con la promesa de un nuevo enfoque. Sin embargo, sabe que en este momento crítico, su propio desarrollo y la valía de su liderazgo dependen de su capacidad para enfrentar ese miedo. Es un reto que no puede evitar. Decide convocar a su equipo en una reunión improvisada. Siente que el primer paso hacia la creación del espacio inclusivo que anhela empieza aquí, en su propia oficina. Comienza a escribir un correo, pero a medida que teclea, su mente se interrumpe constantemente. Preguntas y dudas emergen a cada instante. ¿Será suficiente? ¿Respetarán sus ideas? ¿Cómo lograr que cada voz se sienta escuchada? Finalmente, hace clic en enviar, dejando que la inestabilidad de su propia inseguridad se deslice por un momento. Se siente vulnerable, un paso adelante y dos atrás, pero ha aprendido que esa vulnerabilidad es parte de su viaje hacia el liderazgo. La respuesta de su equipo no tardó en llegar. En minutos, varias caras conocidas aparecen frente a ella. Al verlos, el remordimiento y la incertidumbre brillan por un instante. Pero Clara inspira profundamente, desmontando su ansiedad. Gracias por venir. Siento que tenemos que crear un espacio donde todos contribuyamos, donde no solo se escuchen nuestras voces, sino que nuestras ideas tengan el valor que merecen. A medida que se desarrolla la conversación, Clara descubre que su equipo está ávido de involucrarse y aportar. Las ideas fluyen con una fluidez inesperada, cada miembro comparte pensamientos, sugerencias y colaboraciones. Ella escucha atentamente, observando cómo ellos también empiezan a crecer en su propia autoconfianza, como si el acto de compartir les diera a todos nuevas fuerzas. Sin embargo, el eco de una crítica de Woodson se cuela en su mente. ¿Cómo puedes garantizar que esto funcione? A raíz de esto, Clara siente la necesidad de prepararse mejor. No puede permitirse más improvisaciones impulsivas. El verdadero desafío reside no solo en crear un ambiente colaborativo, sino también en establecer métricas concretas que demuestren el avance y la eficacia de su plan. Así, Clara empieza a investigar. Se sumerge en literatura sobre liderazgo y equipos de alto rendimiento. La pasión por la mejora personal la consume. Comienza a descubrir no solo herramientas, sino también el poder de la proactividad. Cada nuevo conocimiento se convierte en un ladrillo más en la cimentación de su nuevo enfoque. Comienza a desarrollar un plan de acción claro, basado en objetivos medibles, y propone establecer reuniones semanales de seguimiento. El clima en la oficina cambia. Las interacciones son más ricas, las ideas más creativas. Su equipo se siente valorado y Clara, a su vez, experimenta un crecimiento insospechado.
Aumenta su claridad sobre lo que significa ser líder. No se trata de tener todas las respuestas, sino de promover un entorno donde todos se conviertan en protagonistas de su propia narrativa. Sin embargo, a medida que se aproxima el encuentro para presentar las nuevas propuestas al equipo directivo, el viejo miedo empieza a retornar. Clara enfrenta el dilema de no solo presentar datos y métricas, sino también de transmitir la emoción y el valor humano detrás de estos números. Surge la necesidad de confrontar su propia percepción de lo que significa liderar. ¿Está dispuesta a ser vista? ¿A estar en el campo de visión de aquellos que la cuestionan? La respuesta es mayor que el miedo, es su deseo de ser una agente de cambio. En ese momento crítico, Clara se da cuenta de que el miedo no es un obstáculo, sino un catalizador para la acción. Ha llegado el momento de enfrentar no solo a la dirección, sino al juicio que ha temido. Refuerza su determinación, son sus sueños, sus aspiraciones, y la justicia por su equipo lo que la impulsa hacia adelante. Mientras se prepara para el encuentro, recapitula las lecciones aprendidas. El verdadero desafío se presenta lentamente, pero ella está lista para aceptarlo. Y en medio de esa preparación, algo en su interior resuena con claridad. ¿Será capaz de desafiar las expectativas y convertirse en la líder que siempre ha deseado ser? La incertidumbre queda flotando en el aire, como un eco que la acompaña hacia su destino. El día del encuentro llegó antes de lo esperado. Clara despertó con ese nudo en el estómago que había comenzado a convertir cada mañana en un desafío. Miró por la ventana, observando cómo el mundo exterior continuaba su marcha, ajeno a la tormenta de pensamientos que la asediaba. Las palabras resonaban en su mente: debo ser vista. Su corazón latía desbocado mientras se preparaba. Esa frase se instaló como un mantra, un recordatorio de que la vulnerabilidad que tanto había temido podía ser su aliado. Cuando entró a la sala de reuniones, el aire estaba bien ventilado, huyendo de cualquier rastro de la opresiva ansiedad que la acompañaba. Clara conectó su computadora y organizó sus notas. Necesitaba encontrarse a sí misma en medio de los datos y las proyecciones, era el puente entre lo humano y lo numérico. Miró a su alrededor y se encontró con el rostro de Woodson, que la observaba con un aire inquisitivo. En ese instante, una punzada de inseguridad la golpeó, pero recordó su propósito. La presentación comenzó. Cada diapositiva que avanzaba revelaba el plan que había concebido basado en las contribuciones del equipo. Sin embargo, no fue hasta que tocó el punto crucial, el impacto de las ideas en la cultura organizacional, que verdaderamente sintió la conexión con su equipo. Se permitió compartir experiencias personales, historias que revelaban su propia lucha y crecimiento. Hablar de sus miedos era liberador y, mientras lo hacía, vio a su audiencia transformarse. Las caras al frente comenzaron a ofrecer gestos de asentimiento, algunos intercambiando miradas entre sí, reconociendo la sinceridad detrás de sus palabras. Al concluir, sintió que había generado un espacio donde la emoción y la lógica coexistían. Pero la batalla no había terminado. Woodson tomó la palabra, su voz firme: Clara, tus cifras son impresionantes, pero ¿cómo garantizas que esto se mantenga? ¿Y si al final no hay resultados concretos? Eso fue un golpe directo. La confianza que había cultivado tambaleó momentáneamente. Sin embargo, un destello de claridad emergió de su interior. No se trata solo de cifras, se trata de personas. Cada uno ha sido parte de este viaje y, juntos, crearemos nuestros resultados, contestó, consciente del crecimiento que el equipo había experimentado bajo su liderazgo. Esa respuesta era la culminación de su aprendizaje: no temer al juicio y, sobre todo, encontrar el empoderamiento en su papel de líder. El carácter de la conversación se transformó. Clara sintió que su equipo respondía, que la energía que había sembrado en esos momentos de vulnerabilidad florecía en su espíritu. Todos parecían querer participar. El intercambio de ideas provocó un ciclo de retroalimentación que resultó reparador. Cada pregunta, cada duda, estaba acompañada de soluciones impulsadas por la colaboración.
Cuando la reunión terminó, un sentimiento de triunfo se posó sobre ella. Estaba convenciéndose a sí misma de que el camino hacia el liderazgo auténtico se forjaba a través de una conexión genuina con su equipo. Sin embargo, al salir de la sala de reuniones, el eco de Woodson aún retumbaba en su cabeza. Esa sensación de inseguridad no desapareció por completo. Clara se enfrentaba ahora a una elección: aferrarse a la validación de sus logros o seguir avanzando hacia un futuro donde la autocompasión y el crecimiento personal autorizaran su andar. Cuestionarse si alguna vez estaría a la altura de las expectativas ajenas se convirtió en un círculo vicioso. A medida que los días pasaban, las revisiones de su plan se acercaban. Los análisis reflejaban progreso. Sin embargo, un nuevo reto se asomaba: el directorio iba a evaluar su enfoque. Clara sentía la presión de ser juzgada, de validar su transformación y, más importante, de sostener la autenticidad que había prometido a sí misma. Mientras se preparaba para el próximo encuentro, la pregunta que la atormentaba se despertaba aún más: ¿podría enfrentarse al escrutinio y seguir siendo fiel a sus valores? La duda, que tan a menudo era su sombra, se erguía como un gigante, y así, a la espera de lo inevitable, Clara respiró profundo una vez más. La balanza de lo conocido y lo temido pendía sobre ella, un desafío que se presentaba más titánico que nunca. ¿Descubriría en su primor el verdadero sentido de su grandeza o se dejaría consumir por el juicio de quienes la rodeaban? La respuesta estaba a punto de revelarse. Clara pasó las noches anteriores inquieta, revisando presentaciones y números una y otra vez. Cada gráfico, cada proyección, se convirtió en un campo de batalla donde su mente se retaba a sí misma, buscando la manera de articular su visión de forma clara y decidida. A medida que se acercaba el día de la evaluación, una mezcla de adrenalina y miedo la mantenía despierta. Lo que antes había sido la emoción de compartir sus ideas ahora se transformó en una montaña de expectativas. El día del encuentro, Clara se despertó con una convicción renovada. Esta vez, decidió que no solo presentaría cifras a un grupo de personas. Se comprometió a ofrecer un enfoque fresco, uno que fuese un reflejo auténtico de su trayectoria como líder. Con cada paso hacia el edificio corporativo, repitió en silencio su nuevo mantra: mis valores son mi brújula. Cuando ingresó a la sala de juntas, el aire pesado de formalidad la envolvió. Los miembros del directorio, que en otros momentos le parecían imponentes, la miraban ahora como si fueran únicamente interlocutores, colaboradores de una conversación deseada. Clara notó que su pulseo se desaceleraba y, aunque la presión era palpable, se sintió más fuerte. Comenzó su presentación no con números, sino con una historia, su historia. Un relato sobre su infancia, sobre cómo había aprendido a levantarse tras caer y cómo cada experiencia había moldeado no solo su carácter, sino también su visión del trabajo en equipo. Las miradas se intensificaron, su vulnerabilidad parecía ser un puente que los acercaba. A medida que avanzaba, las preguntas del directorio comenzaron a fluir de forma diferente. Las críticas se tornaron en curiosidad, un deseo genuino de entender no solo su enfoque, sino también a Clara como persona. El diálogo se transformó. Ella, en respuesta a las preocupaciones sobre resultados, enfatizó que el cambio no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un viaje colectivo que requiere compromiso y un cuidado constante. No es solo una serie de cifras, es sobre crear una cultura donde todos puedan prosperar. Las situaciones tensas comenzaron a diluirse. Clara se sintió inundada de confianza. Cada duda era una oportunidad para reafirmar su propósito. El diálogo fluyó, dando paso a un intercambio enriquecedor. Cada pregunta era seguida por una respuesta bien elaborada, y su capacidad para articular pensamientos complejos la llevó a una culminación inesperada de su presentación. El final llegó, pero no sin una última pregunta. Uno de los miembros del directorio, conocido por su postura crítica, se inclinó hacia adelante. Clara, lo has hecho increíblemente bien, pero el desafío es que una cosa son las palabras y otra muy distinta son los actos. ¿Cómo planeas mantener el espíritu de lo que has presentado hoy?
Su corazón palpitó fuerte. Aquella pregunta casi lo desmantela todo, sin embargo, recordó la esencia de su viaje. Lo que propongo no es solo una meta, es un compromiso diario con la autenticidad, respondió. No prometo que siempre será fácil, pero estoy aquí para liderar con la mirada en nuestro propósito y reforzar lo que cada uno de nosotros aporta a esta organización. La reunión terminó, y mientras los miembros se retiraban, Clara sintió que el espacio se llenaba de aprobación y posibles nexos futuros. Pero una sensación de inquietud persistió. Aunque había logrado conectar y hacer evidente su valor, el verdadero desafío apenas comenzaba. El mundo real estaba ahí, esperando la demostración de su convicción. En ese instante, Clara comprendió que se encontraba en un umbral. Un paso hacia la validación de su liderazgo, pero otro hacia la realización de que, para sostener ese compromiso, tendría que estar dispuesta a cuestionar constantemente sus decisiones y acciones. ¿Sería capaz de enfrentar los inminentes retos que se presentarían, despertada por la urgencia de su propia transformación? Clara comenzó a vislumbrar un futuro donde cada desafío era una oportunidad para demostrar que su liderazgo era, de verdad, un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Y así, con el eco de las preguntas en su mente, Clara se preparó para el inevitable examen que determinara no solo su carrera, sino su esencia como líder. ¿Estaba lista para lo que vendría? Clara se encontraba de pie frente a un espejo. El reflejo que veía no era el mismo de hace unos meses. Había pasado de ser la faccineida que limpiaba fábricas de sueños ajenos a ser una líder emergente, dispuesta a reclamar su lugar en el espacio que siempre le había quedado grande. Había logrado no solo buscar un cambio dentro de su entorno laboral, también había réplicas de coraje en quienes la rodeaban. En las semanas siguientes a la presentación, Clara se dedicó a implementar su propuesta de eficiencia humana. Cada reunión que sostenía con su equipo era una plataforma para profundizar en la colaboración y la comunicación. Los desafíos seguían siendo constantes, pero ahora se enfrentaban con estrategias claras y una participación activa de todos los miembros. La transformación fue palpable, los rostros cansados se iluminaban en las charlas, mientras el trabajo se convertía en un ejercicio de construcción conjunta. Poco a poco, se fueron viendo los frutos del esfuerzo colectivo. El ambiente en la oficina era diferente, el compañerismo reemplazó la indiferencia. Habían creado un espacio donde cada voz importaba, donde cada historia enriquecía el propósito compartido. Clara sabía que su contribución había provocado esa metamorfosis, y eso la llenó de satisfacción. Se sentía más segura que nunca. No obstante, la prueba determinante llegó cuando el directorio decidió evaluar su enfoque a través de una serie de indicadores. Clara sintió la presión, el temor a fracasar se asomaba, pero esta vez no lo dejó dominarla. Se preparó incansablemente. Reunió datos y testimonios de sus compañeros, sentándose a escuchar las voces que habían vuelto a emerger. Cada pequeño éxito era un testimonio del trabajo duro y la valentía, cada paso hacia adelante se sentía como una victoria colectiva. Finalmente llegó el día de la evaluación. Clara se plantó una vez más frente al directorio, pero esta vez la confianza y la determinación no la abandonaron. No fue solo a presentar cifras, llevó un mensaje claro de cómo la dignidad y la humanidad en el trabajo podrían redefinir el éxito corporativo. Mostró resultados tangibles, pero también abrió un espacio para la vulnerabilidad emocional, conectando con el auditorio a un nivel más profundo. Cuando terminó su exposición, el silencio que reinó le pareció eterno. El director Woodson, que había planteado las críticas más feroces, fue el primero en hablar. Clara, has aportado un aire fresco, dijo. La calidad de tu trabajo no solo es evidente en los números, también se siente entre tus colegas. Este enfoque es algo que definitivamente debemos considerar. Ese momento fue una victoria no solamente para Clara, sino para todos sus compañeros que ahora tenían un nuevo lugar en la empresa, una dignidad renovada. Ella había logrado transformar el escepticismo en aceptación, había conquistado un espacio que había sido negado,
y lo había hecho con la fuerza de sus convicciones. Clara sabía que su viaje no terminaba aquí. Había conseguido ser reconocida no solo como una empleada, sino como una líder que había dejado su huella. Se sintió realizada, sabía que, a medida que los desafíos volvían a presentarse, tenía la fortaleza, la comunidad y la voz para enfrentarlos. Cada pequeño paso adelante tonificó su confianza y cimentó su rol dentro de la organización. 5 meses después, durante una reunión de integración, Clara observó a sus compañeros reunirse en torno a ella. En lugar de sentirse intimidad por las miradas, comprendió su valía, uno de esos momentos que su madre le había enseñado a reconocer: el amor y la dignidad son la verdadera riqueza. Clara sonrió, disfrutando de la satisfacción de haber alcanzado algo más grande que ella misma. Clara había conquistado no solo su miedo, sino también el respeto de quienes la rodeaban. Había transformado la narrativa en la oficina, y el cambio que había deseado era ahora una realidad tangible. Comprendió, ni más ni menos, que la verdadera transformación comienza desde adentro y se expresa hacia afuera. En ese instante, mientras caminaba por la oficina, Clara sintió una expansión de posibilidades. Su voz resonaría más allá de los muros del edificio Resplandor. Sabía que su historia podría animar a otros y que la dignidad no debía ser solo una enseñanza, sino un estandarte que llevaría a cada rincón. Se sintió en casa en su propia piel, con un futuro brillante por delante, lista para enfrentar los nuevos retos que vendrían. Porque Clara había descubierto algo primordial: no se trataba de ser vista, sino de ser escuchada, y eso era solo el principio de su aventura como líder. Necesitan suscribirse ahora para seguir siendo parte de estas historias que inspiren su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final poderoso. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.